38 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio y como cada martes estamos de nuevo en esta sección jurídica con Chapapría, Navarro y Asociados. Estamos con Cintia Zárate. Cintia, buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Encantado de recibirte de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me vuelve a parecer muy curioso, que es hablar de la custodia de nietos a abuelos. Sí, efectivamente, porque recientemente la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una sentencia que puede ser pionera en un caso en el que los padres no estaban ausentes, no había ninguna circunstancia de malos tratos ni drogadicción, pero sí es cierto que no se hacían cargo de los menores. En concreto, se habían separado y se habían divorciado y la custodia se le atribuyó a la madre de los niños. Sin embargo, esta estuvo un tiempo en la casa de los abuelos de sus padres, en compañía de los menores, y posteriormente se marchó y no se llevó a los niños, habiendo estado residiendo durante 3 años los abuelos con los niños sin tener la custodia, lo que suponía perjuicios para los menores, puesto que para ir a una excursión no les dejaban firmarle una autorización, cosas muy básicas, y por ello se plantearon iniciar este procedimiento en el que, atendiendo al interés superior del menor, al entorno estable, positivo, que era para ellos estar en compañía de sus abuelos, les otorgaron la custodia. Aquí lo que entendemos es el tutor, ¿no? Esa figura de padre, madre o tutor de las excursiones, por ejemplo. El tutor en este caso lo tendrían que ejercer sus abuelos, pero entiendo que de manera legal o de manera, no sé, no podían hacerlo hasta que no tuvieran la custodia que vamos a comentar ahora. Sí, efectivamente, legalmente no tenía la guardia y la custodia, entonces quien tenía que hacer firma esa autorización era la madre, que es quien tenía la guardia y custodia exclusiva de los menores. Bueno, en este caso, como decimos, se concede la guardia y custodia a los abuelos, pero se mantiene la patria potestad a favor de los padres. Sí. ¿Qué significa esto? La patria potestad, para que nos entendamos, son los derechos y obligaciones recíprocas que tienen los padres con sus hijos, que básicamente se fundamentan en velar por la formación integral de los menores y administrar sus bienes. En cambio, la guardia y custodia hace alusión a la atención y al cuidado. Por ejemplo, pensemos en unos padres que se separan. La guardia y custodia puede que se le atribuya a uno solo de ellos o a los dos, pero la patria potestad siempre la van a mantener los dos, a no ser que concurran circunstancias graves que aconsejen retirársela a uno de ellos. Muy interesante también. ¿Qué decisiones podríamos considerar que están dentro de esta patria potestad que estamos comentando? Pues decisiones tan básicas que sean para la educación, la salud, la libertad, la integridad física y la moral, como por ejemplo el traslado de centro educativo, el traslado de ciudad. Todo esto se tiene que consensuar entre los dos progenitores y en caso de discrepancia se abriría un procedimiento judicial en el que el Ministerio Fiscal interviene para velar por el interés del menor. Bueno, ya nos has comentado antes que es posible privar de esa patria potestad en España. No sé si en otros países tiene lugar otra circunstancias distintas, pero en España, por ejemplo, decíamos que es posible privar de la patria potestad. Sí, aunque tienen que ser casos muy excepcionales para que le retiren a un progenitor la patria potestad, pero por ejemplo pensemos en drogadicciones, alcoholismo, situaciones de enfermedades mentales, ausencia de los progenitores, malos tratos también, o que estés privado en un centro penitenciario, depende de las circunstancias, aunque tienen que ser casos bastante graves para que un juez decida quitarte la patria potestad. Y en caso de que ese juez te la retire, ¿es posible recuperarla después a posteriori? Sí, la causa que originó que se retirase la patria potestad ha cesado, y también si es aconsejable para el beneficio del menor. Tienen que concurrir estos dos presupuestos. No basta solo con que la causa haya cesado, porque a lo mejor al menor no le conviene otra vez que ese progenitor tenga la patria potestad y pueda tomar decisiones importantes para su vida. Se me ocurre ahora casos como has comentado, a lo mejor de drogadicción, que es difícil también quizá probar, ¿no? Que esa persona se ha rehabilitado o está en buenas condiciones para llevar a cabo pues esa patria potestad, en la que supongo que es más difícil, ¿no? En este tipo de casos pues devolver esa patria potestad, como estabas comentando. Sí, se tendría que analizar el interés del menor. ¿Y en qué supuestos es posible que se conceda la guardia y custodia a terceras personas, como en este caso los abuelos de estos menores? Pues los supuestos son similares a los de la patria potestad, cuando hay ausencia, porque hayan fallecido, es los casos más comunes, o porque
haya otra vez malos tratos, nos encontremos ante drogadicciones, enfermedades mentales, todos aquellos supuestos en que los progenitores no se pueden hacer cargo de los menores. Entonces se les concede a los abuelos. Uh-huh. Existe también circunstancias en los que cuando los padres no se hacen cargo de sus hijos, se decida quién se hace cargo o se determina quién se hace cargo de esos menores, porque se me ocurre, claro, estamos hablando de los abuelos, pero también entiendo que a lo mejor en algunas circunstancias un centro de menores o una casa de acogida tendría que hacerse cargo de esa custodia, sí, ¿no? Nuestra legislación, el artículo 103 del Código Civil, prevé un orden de preferencia en estos casos. Primero serían los abuelos, después los parientes, después otras terceras personas que se quisieran hacer cargo y en último caso serían las instituciones públicas. Pero siempre hay que ver las circunstancias de esos familiares para ver qué es lo más aconsejable, buscando siempre un entorno estable y beneficioso para el desarrollo y la formación integral del menor. Aquí, por lo que me estás diciendo, Cintia, esto de que unos niños que tienen sus padres y que no ha pasado nada raro, o sea, no han muerto en un accidente, no sé, muchas casuísticas, acaben en un centro, en una casa acogida, es muy raro, ¿no? Sí. Porque hay muchos familiares por el medio que se pueden hacer cargo de ellos. Efectivamente. Pero sin embargo se dan esas circunstancias. También los familiares tienen que querer hacerse cargo de ellos, no basta solo con que existan. Tienen que querer y que sus circunstancias, tanto económicas como sociales, lo aconsejen. ¿Cuándo se ven privados de la guardia y custodia los progenitores? ¿Tienen obligación de abonar una pensión de alimentos? Que también es una pregunta también muy interesante. Sí, el derecho y la obligación de manutención de los menores se mantiene tanto si se extingue la guardia y custodia como si se retira la patria y potestad. Van a seguir manteniendo la obligación de pagar la manutención de los menores. También es verdad que se les concede también un régimen de visitas, unas comunicaciones, como ha sucedido en este caso de Pontevedra. Y en el caso de, por ejemplo, de declararse insolventes y ese tipo de cosas, ¿se podrían, voy a decirlo así, lavarse las manos y no tener que pasar abonar esta pensión de alimentos? Siempre se establece un mínimo. Se establecería una cuota muy pequeña a pasar y ese mínimo luego se puede ir revisando. Es decir, si cambian las circunstancias del progenitor, se tendría que aumentar. Y se va valorando conforme su calidad de vida, sus condiciones y los medios de los que dispone para hacer frente a la manutención. Y finalmente, hablando del tema de menores, como hemos comentado, buceando en vuestro blog nos ha llamado la atención una noticia en la que, al parecer en Galicia, se les ha prohibido el consumo de bebidas energéticas. ¿Puedes concretar un poquito más sobre este asunto? Sí, la Comunidad Autónoma de Galicia está pendiente de aprobar una ley en la que se prevé realmente prevenir las adicciones. Y entendiendo entre ellas van a equiparar el alcohol a las bebidas energéticas y a los vapeadores, porque se entiende que el consumo de estas bebidas energéticas, que ahora está de notorio alcance en nuestra sociedad, son muchos menos los que lo consumen habitualmente, ocasiona trastornos en el sueño, cardiovasculares, ansiedad y diversos problemas que los especialistas y los médicos consideran que no es razonable su consumo en ciertas edades. Por ello, Galicia se ha planteado prohibirlo y tendremos que esperar a que se apruebe definitivamente el texto para ver de qué manera se prohíbe, cuáles son las consecuencias de este incumplimiento, posibles sanciones tanto para los menores como para los progenitores. Y a raíz de este anteproyecto de ley que está pendiente de aprobar la Comunidad Autónoma de Galicia, hay otras comunidades que también lo van a valorar, como el País Vasco, Aragón, la Comunidad Valenciana también se lo está planteando. Entonces tenemos que esperar a ver qué decisiones se adoptan al respecto, pero por lo menos en Galicia sí que se va a prohibir el consumo de bebidas energéticas para los menores de edad. Aquí está siempre hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Porque al final ya sé que se prohíbe y sé que está la buena voluntad, pero luego siempre existe el primo o el amigo mayor que hace, como digo, la trampa y al final acaba proporcionando igualmente esa bebida energética a los menores, pero eso será otra cuestión distinta que ya habrá que abordar. Sí, claro, al final los órganos lo que pretenden es prevenir estas conductas. Evidentemente al 100% no se va a poder erradicar, pero
si hay un porcentaje de menores que deja de consumir, pues ya se habría conseguido algo que por el momento no se puede conseguir si no está normativa. Ya se limita por lo menos, ¿no? Ese libre consumo, como estamos diciendo. Correcto. Pues Cintia, muy interesante también este tema, y seguro que se puede abordar más adelante cuando veamos finalmente si se aprueba o no. Vamos bueno, recordaros dónde estáis antes de despediros. Sí, ahora ya estamos en nuestras oficinas de siempre, en Ramón Gallud, número 47, en la planta primera, y allí os esperamos para cualquier tipo de ayuda o asesoramiento que preciséis. Y además también estáis presentes en redes sociales, tenéis número de teléfono y número de contacto, por si hace falta, pues, sí, contactar con vosotros, nuestro número de teléfono es el 966-276-171 y encantados, ya como vengo diciéndote, Rafa, de atenderos. Te he echado un vistazo porque también en la página web tenéis el contacto, así que también pues dirigimos también a los oyentes que quieran pues algún tipo de servicio de chapotería Navarro y Asociados, que pueden acudir a esa página web y allí tienen esos contactos y donde es muy fácil encontrarles. Pues Cintia Zárate, de Chapotería Navarro y Asociados, un placer de nuevo tenerte por aquí. Muchas gracias Hasta y hasta la próxima.